Vamos a hablar hoy del voleibol femenino en nuestra ciudad. El voleibol femenino en Sagua la Grande no fue un deporte de muchos éxitos, no llegó a ser como en este caso el voleibol masculino y otros deportes que llegaron a ser campeones provinciales, tener jugadores de nivel que alcanzaron inclusive después lugares destacados en este deporte en nuestro país, sino que fue un deporte más bien practicado en nuestra ciudad, es decir, se practicó bastante, se jugó bastante, sobre todo, bueno, en el Instituto de Sagua la Grande, que es donde se inician prácticamente todos estos deportes, o se desarrollan los deportes en Sagua, porque el instituto varió aquella formación que había al principio del siglo XX, de que nada más que las sociedades eran las que tenían estos equipos de deporte con pelota sobre todo, y el instituto pues desarrolla y le da oportunidad a más jóvenes sagüeros a practicar estos deportes, y tuvimos la suerte también de que buenos entrenadores vinieran hasta Sagua, es decir, como profesor de educación física, y se hicieran cargo de estos deportes. En este caso, bueno, hemos hablado mucho de Roberto González, que fue el más destacado de los entrenadores en voleibol en Sagua la Grande, inclusive, bueno, lo llaman algunos el padre del voleibol en sagüero, porque fue el que le dio causa y fue el que dirigió aquellos equipos masculinos que fueron campeones provinciales, es decir, del año 50, 51 y después 53, 54. Pero aunque se practicó voleibol femenino, hubo encuentros, hubo esto, no llegó al nivel, en este caso, que obtuvieron los varones. Un equipo, es decir, el primer equipo que se formó aquí en nuestro instituto, estuvo formado por Sara Ortiz, Raiza Millar, Célida Domínguez, Olga Rodríguez, Amelia Bonilla, que era la capitana, Caridad Mollinea, Sonia Garacek, Milna Gutiérrez, y fue en este caso coachado, dirigido por Roberto González. Este equipo participó en bastantes competencias, es decir, participó en competencias provinciales prácticamente toda esta década de 50, pero bueno, no destacándose nunca, no obteniendo un campeonato provincial aquí en la antigua provincia de Las Villas. Pero bueno, vemos por ejemplo que en abril de 1953 nos visita la Escuela de Artes y Oficios de Santa Clara y se enfrenta a los dos equipos sagüeros y gana el masculino y cae derrotado el femenino. También en marzo de 1954 nos visita el Instituto Número 1 en La Habana y juega contra las muchachas aquí en Sagua la Grande, cayendo también las muchachas frente a este instituto. Este instituto no solo le ganó a las muchachas, le ganó a los varones también. Pero vemos que el instituto, en este caso las féminas del instituto, pues no tenían esa calidad que tenían los varones, y sobre todo porque la mayoría de las jóvenes de aquel tiempo pues practicaban más el baloncesto. Pero ya a partir de la década del 50 se comienza el voleibol a practicar, el voleibol femenino a practicar en la Escuela Superior de Señoritas, en las escuelas intermedias que había en aquel momento, recordemos que estaba allí en la calle de Colón, de señoritas también, porque en aquel tiempo estaba separada todavía lo que era la educación, había escuela intermedia de señoritas y escuela intermedia de varones, y ya comenzaban a practicarse este deporte más masivamente, pero bueno, en calidad nunca competitiva, de ganar un campeonato, etcétera, ellos lo lograron obtener. Ya a fines de la década del 50 comienzan a jugar otras jugadoras del instituto, algunas, otras ya que habían salido de la escuela intermedia, la escuela superior, y tenemos a Luisa Jova, a Militina, a Amada Esponda, a Alina Évora, a Humeria Arnica, a Florita Yacuna, a Miriam Alcover. Y si vemos estos nombres y nos recordamos que hablamos del baloncesto femenino, prácticamente eran las mismas jugadoras. Es decir, jugaban baloncesto un tiempo y después jugaban voleibol, pero el voleibol con menos empeño. Sin duda alguna, bueno, lo habíamos dicho en el programa anterior, la atleta más destacada y que comenzaba ya a hacer sus pininos, como se dicen, en el voleibol femenino era Clara Marta Larrondo, que llegó después a ser del equipo Cuba por varios años, fallecida, ya decíamos, recientemente, y sin duda fue la mejor jugadora que tuvo Sagua, o que ha tenido Sagua, creo, en todos los tiempos, Clara Marta. Fue por el equipo Cuba varios años, campeona
centroamericana, panamericana, etcétera, con un equipo de voleibol que siempre estuvo entre los primeros. Esto es lo que teníamos sobre el voleibol femenino. No queríamos dejar de nombrar algo para que se vea que hubo voleibol femenino también. Terminamos así nuestro trabajo con el voleibol y comenzamos la semana que viene para hablar sobre el ajedrez sagüero.